se debiliten y finalmente fracasen, ¿verdad? Ese es su trabajo, su propósito. Por lo tanto, que ustedes estén aquí celebrando este aniversario es un gozo para nosotros, pero más para nuestro Señor, que vive su vida por su iglesia. Y bueno, mi nombre es Guillermo Ávila, vengo con mi esposa, Alba, y nuestra hija, la que nos queda, Arielis, que ya se nos casó hace un par de semanas atrás, un mes atrás más o menos, y ya estamos saliendo, nos queda solamente una por ahora. Entonces, bueno, estamos contentos aquí para acompañarles. El pastor me dijo ayer, pastor, confírmame si vas a venir la hora y eso. Yo dije, bueno, espero en el Señor que podamos, ¿verdad? Y aquí ando en el espíritu, porque la carne está muerta. Ayer tuvimos el encuentro deportivo allá, que de paso que quedamos esperando a ustedes por el Evangelio. Pero disfrutamos bastante, fue un día muy bueno, maravilloso, mucha asistencia, vinieron. Yo no jugué nada, pero quedé muerto como si hubiese jugado todo, ¿verdad? Todos los partidos. Pero disfrutamos ese tiempo y bueno, aquí estamos con la gracia del Señor, esperamos ser de bendición en este tiempo. Vamos a buscar nuestras Biblias, por favor, hermanos, el libro de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo número 28, una vez que lo tengan, por favor, se ponen de pie y vamos a leer allí el verso número 16. Mateo 28, verso número 16. ¿Ya lo tienen? Bien, vamos a leerlo allí de manera ordenada. Yo comienzo el verso 16, Mateo 28, verso 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado todos. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todos juntos se 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este pasaje, un pasaje muy conocido, por supuesto, por todas las iglesias, aquí también se titula La Gran Comisión. De este pasaje, hermano, quizás una de las cosas más preciosas y maravillosas que tiene es que este pasaje nos asegura, por medio de una promesa, lo más maravilloso que una iglesia pueda tener, que un creyente pueda tener, y es la presencia de Dios con ellos. Aquí el Señor dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este sexto aniversario, hermanos, si algo debemos procurar, si algo debemos anhelar, si algo debemos mantener, es que la presencia de Dios esté con nosotros. Amén. Vamos a hablar acerca de ese tema en esta noche. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por permitirnos estar aquí esta noche, en este tiempo especial, gracias por esta iglesia, por el pastor Oscar, su esposa, por el ministerio que le has dado, por la obra que has hecho durante todos estos años, Señor, la gente que has salvado, las vidas que han sido transformadas, todo por tu gracia, todo por tu poder. Y rogamos así que esta noche te glorifiques y nos hables de una manera especial a cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo pueda hacer una obra de transformar nuestros corazones y nuestros pensamientos de acuerdo a tu voluntad. Glorifícate, Señor, quita todo estorbo, quita todo tropiezo, quita todo pecado, toda iniquidad. De tal manera, Señor, que el Espíritu Santo sea libre para obrar aquí y la honra y la gloria sea para ti. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. 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 Pueden tomar su lugar, hermanos.
sus asientos. He aquí yo estoy con vosotros, dice el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Así como predicaba el pastor Eduardo, la iglesia de los Hechos, seguida de aquí de los Evangelios. Si de algo hay testimonio de esta iglesia, el poder, la obra que hicieron, era precisamente porque la presencia de Dios estaba con ellos. No hay una cosa más maravillosa en la vida del creyente que la presencia del Señor. Cuando estemos en el cielo, hay cosas que son preciosas, que son maravillosas. Yo a veces me trato de imaginar un poco cómo va a ser el cielo, las calles de oro, el mar de cristal, los muros, la ciudad preciosa, descrita allí en el cielo. Tantas bendiciones, dice que no va a haber noche, que no va a haber tristeza, que no va a haber llanto, que no van a haber suegra. Así van a haber, pero van a ser salvas. Amén. Pero no va a haber pecado, no va a haber maldad, no va a haber delincuencia, no hay iniquidad, hermano. Pero la cosa más preciosa que hay en el cielo no son todas esas, sino nada más y nada menos que la presencia de Dios. Amén. La presencia de nuestro Salvador. El estar con Él en cada momento, el poderle ver cara a cara, el compartir con Él, el escuchar su voz, el compartir ese momento precioso de su presencia, es lo que hace al cielo la cosa más maravillosa. Contrario a eso, la cosa más horrible, hermano, que existe en este universo como el infierno, es tan horrible, no tanto por el fuego, no tanto por el azufre, no tanto por la maldad que hay en ese lugar, no tanto por la gente sufriendo en ese lugar eternamente. La cosa más horrible del infierno no son las tinieblas, no es la oscuridad, no es el dolor, no es la agonía que la gente sufre. La cosa más horrible del infierno es que la presencia de Dios, su gracia, su misericordia, su amor, no está en ese lugar. La cosa más horrible que le puede pasar a una iglesia no es que le roben las cosas aquí físicas, que la expropien, que le quiten su lugar. La cosa más horrible no es que alguien se muera dentro de la iglesia o que alguien esté padeciendo alguna enfermedad dentro de la iglesia. La cosa más horrible que una iglesia puede experimentar es que la presencia de Dios no esté con ellos. Ustedes tal vez han pasado cosas duras, no las dudo. Hay muchas iglesias que han pasado cosas horribles y espantosas, pero no hay nada comparado con el hecho de que Dios quite su presencia de un lugar que se llama iglesia. Ustedes son la iglesia, el poder del evangelio. Y si algo deben celebrar en este día, hermano, más que los 6 años, más que el logro de tener un local que ya de por sí es una tremenda bendición y un tremendo gozo, más aún que tener su pastor, que es una bendición y un regalo de Dios para ustedes. Si algo que ustedes deben celebrar es que la presencia de Dios ha estado con ustedes. Amén. Porque no hay una cosa más importante que la presencia del Señor. En el libro de Apocalipsis, vea conmigo en el capítulo 3, por favor. Apocalipsis, capítulo número 3, el Señor nos deja ver a unas iglesias allí tristes, hermanos, sufriendo algo triste. Dice Apocalipsis 3, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás ¿qué? Muerto. Estás muerto. En el versículo 20, en ese capítulo, hablándole a otra iglesia, él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, que dice él, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estas iglesias, por causa del pecado que ellos estaban viviendo, por la decadencia, y especialmente esta iglesia de la Odisea, que representa para algunos ya la iglesia de los últimos tiempos, han tenido que escuchar las palabras del Señor diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré contigo y estaré contigo y tendré comunión contigo.
Yo creo que no había cosa más terrible para ellos que ser una iglesia de Dios y que Dios esté afuera. De ser una iglesia como esta de Sardis, que tiene el nombre de Dios, el nombre de Jesús, el nombre de que vive, pero estás muerto, estás muerta. Podrás celebrar un culto, podrás cantar, podrás orar, podrás poner tus luces bien bonitas, tus sillas o tus bancas bien acomodadas, podrán hacer muchas celebraciones, pero triste es que Dios diga, tienes un nombre de que vives, pero estás muerta. Y estoy a la puerta, estoy llamando, estoy tocando, para que alguien abra la puerta y pueda yo entrar. Porque cuando la presencia de Dios no está en una iglesia, es la cosa más triste que alguien puede experimentar. Volvamos allí al pasaje de esta promesa maravillosa. La promesa allí en Mateo capítulo 28, que el Señor dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa para su iglesia. Quiero hablarles de tres cosas aquí importantes en este pasaje, hermanos, que garantizan la promesa de Dios. Que Dios dice, yo estoy con vosotros todos los días, pase lo que pase, sean días duros, sean días buenos, no importa cómo estés pasando, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa descansa en algunas cosas importantes. La primera, en el verso 28, del 18, el Señor se identifica y Él dice, Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Él está identificándose y diciendo, yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y uno de los distintivos de nosotros como Iglesia Bautista es que creemos que Jesús, hermanos, es Dios. Amén. 100% Dios. Él es el Señor de Señor. Y Él dice, yo tengo toda potestad aquí en el cielo y en la tierra también. Por tanto, id. Y entonces da un mandamiento, da una orden. Algo en lo cual Él espera que su iglesia obedezca. Una primera cosa que vamos a encontrar en este pasaje, a lo cual Dios, hermano, promete la presencia. Su presencia es a una iglesia que es obediente al Señor. Amén. Esta promesa no es para todo el mundo. Ya vimos ahí en Apocalipsis que hay iglesias que aunque nombran a Dios, hablan de Dios, Dios dice, yo no estoy contigo, yo estoy afuera. Tienes nombre de iglesia, tienes nombre de que vives, pero tú estás muerta. Porque esta promesa es válida, es garantizada, en primer lugar, hermano, para aquella iglesia que tiene un corazón de obediencia absoluta a la palabra de Dios. Amén. Obediencia absoluta a la palabra de Dios. Por tanto, y un mandamiento. En el libro de Éxodo, por favor. Éxodo, capítulo número 33. Éxodo, encontramos allí la iglesia del Señor en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Dios lo sacó de Egipto, lo redimió. Y sabemos lo que pasó en el capítulo 32 anterior, cuando Moisés subió al monte a orar. Y el pueblo se desenfrenó con Aarón, hicieron un becerro de oro, comenzaron a adorar ese becerro de oro. El Señor se enojó tanto con su iglesia, hirió al pueblo el Señor, dice el verso 35, y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. El versículo 1 dice, del 33, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo a su descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y en el verso
15 de ese capítulo, Moisés respondió y dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí, Señor. No nos permitas salir de este lugar. Si tú no vas a ir con nosotros, Señor, no importa. Si es un ángel que vas a mandar, no importa si es la nube que va a ir delante de nosotros, la columna de fuego que nos va a acompañar. La verdad es que nosotros necesitamos es tu presencia, Señor. Amén. No nos dejes, no nos permitas avanzar, no nos dejes caminar, Señor, si tu presencia no está con nosotros. Y así debe ser también el clamor de esta iglesia, la oración de esta iglesia. Es decir, Señor, no nos dejes avanzar, no nos dejes hacer más nada, Señor, si tu presencia no va con nosotros. Era el corazón de Moisés. Viendo el enojo, la ira de Dios, porque el pueblo, como dice el Señor aquí, era de dura cerviz. Eran tercos, eran obstinados en sus corazones para obedecer al Señor. Y le acababa Dios de decir al pueblo, y el pueblo se acongojó, dice los versículos siguientes, porque el Señor fue claro y les dijo: ustedes son un pueblo rebelde, son un pueblo duro, por lo tanto yo no voy a ir con ustedes. Voy a mandar un ángel que vaya, que los guíe. Voy a mandar la columna de nube que vaya con ustedes para que los guíe, pero yo no voy a ir con ustedes porque son un pueblo rebelde. No sea que más bien en una de esas los consuma a todos. Porque Dios, hermanos, no tolera, porque Dios no convive, porque su presencia no está cuando no hay una obediencia absoluta. Él ha prometido y ha dicho: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero la iglesia tiene que entender que Él es el Dios Todopoderoso. Amén. Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el Señor de la iglesia. Él es el Rey en nuestros corazones. Él es la cabeza de la iglesia. Y cuando Él da una orden, como allí en Mateo, y nos dice, por tanto, y Él espera una obediencia absoluta de la iglesia. Para que su presencia esté en medio nuestro, tenemos que obedecer al Señor. El siervo de Dios, el pastor, al igual que Moisés, tiene que entender que lo más importante es que Dios nos acompañe. Amén. Y habrá gente que se va a molestar, como suele pasar, y habrá gente que se va a irritar, como suele pasar, cuando se predica la palabra de Dios, cuando se anuncia la palabra de Dios. Habrá gente que se pone enojada, se molesta y se levanta o puede decir: yo no estoy de acuerdo, yo no simpatizo con eso, a mí no me parece, yo pienso que... Y el siervo de Dios tiene que pararse y tiene que decirle: la verdad es que usted puede pensar, usted puede sentir, usted puede opinar, pero aquí lo que vale es lo que Dios dice. Amén. Si vamos a obedecer a alguien, tenemos que obedecer a Dios. Amén. Y el siervo de Dios, hermano, que predica la palabra de Dios, que conduce la obra del Señor, así como Moisés, tiene que entender que lo más importante es que la presencia de Dios esté con nosotros. Amén. No hay temor en que alguien de repente se vaya. A veces nos duele. A los pastores nos duele cuando alguien se va de la iglesia. Cuando alguien parte, cuando alguien se molesta, cuando alguien se enoja y se va. Hay familias enteras que se han ido de la iglesia. Pero, mis hermanos, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Amén. Tenemos que obedecer a Dios antes de agradar a los hombres. Porque es necesario obedecer a Dios para que la presencia de Dios esté en medio nuestro. Amén. Y allí los siervos del Señor tienen que pararse firmes. Porque no podemos poner esto en tela de juicio, hermano. No podemos arriesgarnos a que un día el Señor nos diga: hasta aquí te acompañamos. Allí te mandaré a mi ángel que te acompañe. Te dejaré a Kenny para que te ayude. Te mandaré sillas. Te mandaré ayuda, pero yo no voy contigo. Yo no te voy a acompañar. Porque eres un pueblo rebelde. Porque son obstinados. Porque no obedecen mi palabra. Nuestro corazón debería temblar al igual que el corazón de Moisés. Y decir: Señor, no nos dejes avanzar, Señor. No nos dejes seguir más adelante
si tu presencia no va con nosotros. Tenemos que buscar, orar y pedir al Señor que nos ayude para ser cristianos obedientes. Obedientes a su palabra. Al mandamiento de Dios. La verdad de Dios no se negocia. Usted sabe lo que le pasó al primer rey de Saúl allí en Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel, y en el capítulo 15, el primer rey que escogió Dios en su pueblo fracasó, hermano, porque desobedeció la palabra del Señor. Y usted sabe la historia, no la voy a leer completa. El Señor, a través de Samuel, le había dado la orden a Saúl directamente de obedecer, de eliminar a todos los amalecitas, aún el rey. Pero Saúl fue rebelde, y el verso 22 del capítulo 15, el Señor sella esto que está haciendo, diciendo allí en el verso 22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Porque Dios no tolera una obediencia a media, hermano. Obedecemos. Amén. No hay media obediencia. No es hacer las cosas como a ti te parece, como a ti te conviene, como tú piensas. Así dijo Saúl. No, pero yo obedecí. Ustedes ven esa porción, ¿verdad? Sí, bueno. ¿Sí? Yo obedecí lo que Jehová dijo. Aquí están, matamos a fulano y a sutano, aquí y allá. Solamente que el pueblo, ¿verdad?, me dijo, y por eso dejamos vivos estas vaquitas aquí que nos sirven de bien. Y ya la ira del Señor se estaba encendiendo, ¿sabes? Para consumirlo, porque Saúl no estaba entendiendo que si vamos a obedecer al Señor es una obediencia completa. Amén. Completa. Amén. Y que tal vez nos van a llamar exagerados, y que tal vez nos van a llamar fanáticos, extremistas. ¿Por qué? Porque nos vamos a hacer cosas que nadie hace, nada más nosotros hacemos. Pero cuando nos preguntan por qué la hacemos, hermano, nuestra respuesta debe ser: porque Jehová Dios dice. Amén. Bueno, pero es que allá la iglesia tal no lo hace así. No nos importa. No, pero es que fulanito dice, no me importa quién sea fulanito. Nosotros hacemos lo que hacemos porque Dios lo manda. Amén. Porque Dios lo manda. Tenemos que vivir como Dios dice, tenemos que ordenarnos como Dios dice y obedecer la palabra de Dios. Amén. Antes de temer a los hombres. Y muchos siervos del Señor fracasan muchos días, hermanos, porque a veces tenemos miedo de decirle a la gente lo que Dios dice y decirle: mi hermano, usted está viviendo el pecado de fornicación, ¿sabe? Usted tiene que casarse. Pero pastor, si está con luz, eso es fornicación. Pero pastor, es que en la iglesia fulano de tal, si le dan chance, allá ellos. Aquí buscamos obedecer lo que Dios dice. Pero pastor, entonces no puedo hacer nada en la iglesia. No puedes, porque estás en pecado. Amén. ¿Estás en pecado? Quisiera decirte otra cosa, quisiera inventar otra cosa, pero la verdad es la verdad. Amén. Y tenemos que obedecer al Señor. Y hay siervos que no se atreven porque el hermano se va a poner enojado y se va a ir. Y estaba recién llegando a la iglesia. Y para rematar, quería ayudar con una ofrenda. ¿Y cómo se lo digo? Hermano? Es allí donde tenemos que entrar en conciencia de la promesa del Señor. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y se podrá ir media iglesia, hermano,
Mientras no se vaya el Señor, Amén. no estamos bien. Amén. Y podrán quitarnos este local, y podrán sacarnos de aquí, podremos estar bajo una bata de mango allá afuera, mientras esté el Señor, hermano, todo va bien. Amén. Todo va bien. Amén. Hay razón de gozarnos, hay razón de cantar con alegría, porque Dios está con nosotros. Amén. Dios no está en las multitudes, mis hermanos. Esas son filosofías de este mundo. El poder, me recuerda a Elías, ¿se acuerdan del profeta Elías? Cuando estaba todo deprimido, que Jezabel, ¿verdad? Quería cortar la cabeza, donde se fue a esconder por allá. Y allá llegó el Señor para decirle, hey, ¿qué haces aquí? Y Elías estaba todo quebrantado y afligido por eso, como todo hombre, pues, somos débiles. Y dice que de repente se escuchó un fuerte viento que rompía las montañas, pero Jehová no estaba allí. Y luego se escuchó un terremoto tremendo, espantoso, pero Jehová no estaba allí. Y luego se escuchó un fuerte fuego tremendo, pero Jehová no estaba allí. Y pasó un silbido apacible, era la voz de Jehová. Amén. Porque a veces, hermano, hay lugares, iglesias que piensan que por la muchedumbre, la pompa, la fiesta, la pachanga, y eso es signo de que Dios está allí. No todo lo que brille sobre, hermano. No todo lo que se llama de Dios es de Dios. No todo lo que predican de Dios es de Dios. No todo lo que predican de Cristo son de Cristo. El Señor dijo en Mateo 7, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, echaron fuera demonios, bastante, Señor. Hasta la pastora le sacamos demonios. La iglesia que hasta los pastores se sacan demonios entre ellos. Y sacamos demonios, Señor, y en tu nombre predicamos, en el nombre de Cristo. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor. Para escuchar estas palabras de nuestro Señor diciendo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. O sea, nunca tuvimos una relación. O sea, nunca estuve yo en un servicio de eso. Eso se llama iglesia y servicio de adoración, y servicio de avivamiento, y servicio de todos esos nombres que llaman. Dios dice, nunca estuve allí. Y aunque eran pomposos y eran grandes y hacían cosas y movían billetes bastante, hermano, no hay nada más horrible que el Señor les diga, yo no estuve contigo. Porque lo que te espera finalmente es ese lugar llamado el lago de fuego, donde mi presencia no está allí. Lo más importante aquí, hermano, que ustedes deben buscar es la presencia del Señor. El grupo que Dios les da, la gente que Dios les da, lo que importa es que Dios esté aquí. Amén. Usted tiene que asegurarse como cristiano que Dios está contigo. No vivan de apariencia, no vivan verdad de que... No, importa que Dios está contigo. Amén. Sí, a veces nos preocupa cómo la gente nos mira, lo que la gente piensa de nosotros. A veces nos duele si el pastor no me saluda, si no me ve bien, yo sé. Pero la verdad eso no debe mortificarte tanto como que Dios no esté contigo. Así es. La cosa más importante en la vida de la iglesia es que Dios esté con nosotros. Amén. Y una primera de esas razones es por medio de la obediencia. Volviendo ya el pasaje, hermano Mateo. Mateo 28, entonces la iglesia recibió esta promesa. Jesús se identifica y luego le dice, por tanto, id. Y en ese mensaje que dice el verso 18, 19, por tanto, id y haced, hermanos, discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí, entonces dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una segunda característica que va a tener una iglesia en la cual la presencia de Dios va a estar, hermano, es que esa iglesia va a estar conectada con el propósito por el cual Dios la ha dejado aquí en la tierra.
va a estar conectada con lo que está más cercano al corazón de Dios. Va a estar conectada con los intereses del Señor, con lo que está en su corazón, con lo que está en su deseo. Y el deseo de Dios, el propósito del Señor al enviar a su Hijo aquí a la tierra para morir en esa cruz, hermano, fue para proveer salvación a todas las personas de este mundo. Por eso Dios le dice a la iglesia, en su último mensaje, en las últimas palabras, en las cosas más importantes que ellos tienen que saber, es que deben ir y hacer discípulos a todas las naciones. La razón por la cual la iglesia se reúne, la razón por la cual la iglesia existe, hermano, es para predicar la palabra de Dios. Es el corazón de Dios, es el deseo de Dios. La iglesia no es simplemente un club social donde la gente viene para sentirse bien. La iglesia no es un centro de ayuda, donde uno viene para que me ayuden, para que me atiendan, para que me cuiden a los niños. La iglesia no es un centro para que nos entrene a vivir una vida bonita, chévere. La iglesia es un lugar y es el cuerpo del Señor, a través del cual Él va a hacer la obra del ministerio, que se llama el ministerio de la reconciliación. El propósito de la iglesia es predicar el evangelio. La iglesia que se ocupe de eso, hermano, Dios dice que aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No los que tienen buena música, aunque buscamos buena música. No los que tienen tremendos locales pomposos, aunque quisiéramos, ¿verdad? No nos quejamos, el Señor nos da. ¿Cuántos nos quisieran un aire acondicionado aquí? Amén. Y poder cerrar todo y montar aquí sus 3, 4 aire acondicionados y chévere y poner la alfombra a todo este lugar. No nos quejamos si el Señor nos da eso. Pero no es eso. No es a ellos quien Dios ha prometido, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es aquel grupito, aquellos hermanos, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 100, que se reúnen para planificar, para organizar, para diseñar algo de cómo vamos a hacer para cumplir este mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La iglesia que está organizada para eso, la iglesia que vive para eso, que se entrena para eso, es aquella iglesia a la cual Dios ha prometido y ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días